Después de ver este video vas a lograr dominar la herramienta pluma y la vas a poder usar incluso para trazar imágenes como esta o esta otra. Como siempre, el video va a estar dividido en capítulos para que puedas adelantar a la parte que más te interesa y si mis videos te están resultando útiles, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. En este video voy a enseñar cómo utilizar la herramienta pluma, que es esta que vemos aquí. Esta es una herramienta característica de los programas de diseño vectorial y es bastante útil, pero puede resultar un tanto extraña o difícil de manejar para quienes no están acostumbrados a trabajar con vectores. Voy a hacer visible esta capa de aquí para que sea más fácil entender a qué me refiero cuando digo que puede resultar un poco extraña. En este tutorial nos vamos a centrar en esta, pero voy a compararla rápidamente con la herramienta lápiz que ya he enseñado a utilizar en otro tutorial. Voy a dejar el link en la parte de arriba y en la descripción, por si alguien está interesado. Y es que dibujar con la herramienta lápiz se parece más a cómo uno utilizaría un pincel en otros programas de arte digital como Procreate o Photoshop. Simplemente dibujamos un trazo y se va a hacer una línea como esta, solo que en este caso esta está formada por vectores. Pero si uno intenta dibujar de la misma manera utilizando la herramienta pluma, lo que va a ocurrir es que van a aparecer estas líneas, que son los controladores de los nodos. Porque esta herramienta funciona diferente. Básicamente lo que hace es colocar nodos, que son estos puntos, que sirven como indicadores de la dirección de la curva. Para que se entienda bien voy a eliminar esto. Con la herramienta pluma se trabaja tocando la pantalla en la posición en la que queremos colocar los nodos y se pueden hacer rectas como estas o curvas. Para eso, al momento de tocar la pantalla para colocar un nodo, arrastro para generar la curva. Entonces doy un toque y sin levantar el lápiz arrastro y de esta manera voy creando la curva. Esta herramienta tiene varios modos que se muestran aquí y vamos a ir revisándolos uno por uno en breve. Para eso voy a despejar un poco el espacio, pero primero quiero mostrar por qué uno preferiría utilizar la herramienta pluma en lugar de la herramienta lápiz. Una de las ventajas de la herramienta pluma es que se tiene más control sobre la cantidad de nodos que uno coloca. Si dibujo una curva con la herramienta lápiz, vemos que los nodos se agregan de manera automática y puede haber partes donde tengamos una mayor cantidad, como en esta esquina. Ahora, si trato de hacer una curva parecida a esta con la herramienta pluma, puedo hacerlo utilizando menos nodos. ¿Y por qué importa la cantidad de nodos? Mientras menos nodos uno utilice, primero que nada, el documento pesa menos, pero lo que es más importante es que si luego necesitáramos editar esta forma, es más sencillo cuando tiene menos cantidad de nodos. Al final no es que una sea mejor que la otra, cada una tiene su utilidad, todo depende del gusto personal y qué es lo que a uno más le acomode. Y para que puedas decidir eso, es importante saber cómo funciona esta herramienta. Entonces, voy a despejar un poco el espacio para mostrar los diferentes modos que tiene. Para eso también voy a ayudarme de cuadrículas para dibujar, que las activo desde este botón de aquí, desde donde puedo escoger si quiero ver guías, cuadrículas y reglas. Y el primer modo que voy a mostrar es el modo pluma, que es en el que he estado dibujando. Este es el modo clásico de la herramienta pluma, por así decirlo, y es el más versátil porque permite hacer varias cosas. Si doy toques en la pantalla, voy agregando nodos y así genero rectas. Algo que es importante notar es que los nodos que voy creando tienen un relleno blanco, pero uno se muestra en color azul. Eso indica que es el nodo activo a partir del cual voy a seguir dibujando. Entonces, si ya he terminado de dibujar una forma y quiero empezar a dibujar en otro lado, es importante dar dos toques sobre este punto para dar a entender que hemos terminado de dibujar. Así puedo empezar a hacer otra recta como esta. Pero si por ejemplo me olvido de dar el doble toque y quiero empezar a dibujar por esta zona de acá, apenas de un toque en la pantalla, vemos que se va a agregar otra línea porque esta forma no estaba terminada. Para indicar eso siempre hay que dar el doble toque sobre el punto azul o también se puede apretar la X que está a la mano izquierda encima del tacho. Eso cambia el color de este punto a blanco, lo que significa que hemos terminado de dibujar. Otra cosa que podemos hacer en este modo, como ya mostré, son curvas. Para eso damos un toque y sin levantar el lápiz o dedo arrastramos en la pantalla. La dirección de la curva está condicionada por los controladores, que son estas líneas azules que se extienden desde el nodo. Moviendo el controlador de esta manera puedo, por ejemplo, generar este tipo de curvas. Hasta ahora todo lo que he dibujado se conoce como curvas abiertas, y por eso necesito dar el doble toque o apretar en la X para terminar de dibujar. Pero con esta herramienta también podemos crear curvas cerradas, ya sea utilizando rectas, para las que simplemente voy dando toques, y para cerrarla, al final, doy un toque sobre el punto inicial. En este caso, el punto azul indica el final de la curva.
y como la he cerrado, puedo continuar dibujando en otra parte. También podemos crear formas cerradas con curvas, como esta de acá. Y para cerrar la curva es importante no olvidar dar un toque sobre el primer punto. El siguiente es el modo inteligente que nos permite hacer curvas únicamente dando toques sobre la pantalla sin necesidad de arrastrar. Y se llama inteligente porque predice el tipo de curva que queremos realizar dependiendo de dónde colocamos el siguiente nodo. Para que se genere una curva no es necesario realizar formas cerradas, también se puede hacer una curva abierta, pero en este caso es importante, como ya he dicho, dar el doble toque al final para terminar de dibujar. Este modo únicamente hace curvas, en cambio el siguiente modo, que se llama polígono, únicamente hace rectas. Para cambiar los modos puedo dar un toque aquí y escoger desde la lista desplegable o dar toques a las flechas blancas que vemos acá. Entonces, si activo el modo polígono y empiezo a dibujar, únicamente se generan líneas rectas. Y así mantenga presionada la pantalla y arrastre, como en el caso del modo pluma, vemos que no se curva y únicamente se dibujan rectas. También puedo crear formas cerradas y una vez que he cerrado una forma puedo empezar a dibujar por otro lado. El último modo que tenemos es el modo línea, que como su nombre lo indica nos permite hacer únicamente una línea, que luego de dibujar se termina de forma automática, sin necesidad de tener que dar doble toque o apretar en la X. Más adelante voy a mostrar algunos modificadores que se pueden utilizar mientras estamos trabajando en estos modos. Pero por ahora voy a despejar el espacio y voy a volver al modo pluma para enseñar algunas funciones que tenemos disponibles en la barra superior. Una de estas funciones es que podemos elegir empezar a crear curvas únicamente con el trazo, como he estado haciendo hasta ahora, o podemos indicar que queremos que tenga un color de relleno. Eso se hace activando este botón de aquí. El color de la izquierda corresponde al del trazo y el de la derecha al del relleno. Y desde aquí, por ejemplo, puedo elegir este color y de esa manera podemos empezar a dibujar ya con un color de relleno. Uno puede cambiar los colores de relleno y trazo desde aquí o también desde el panel de color de la barra derecha. Yo prefiero trabajar únicamente con un trazo, pero hay quienes prefieren empezar a dibujar utilizando únicamente el color de relleno sin trazo. Y eso se puede hacer activando este botón y quitando el color del trazo. Todo al final es preferencia personal. Otra opción que tenemos es este botón de aquí que activa el modo banda de goma. Este modo es bastante útil, pero he notado que funciona mejor en la versión de escritorio. Aunque puede que quizás funcione mejor en versiones de iPad Pro más modernas que tienen la función hover. Porque al activarla y comenzar a dibujar, vemos esta línea que debería anticipar hacia dónde quiero mover el trazo, dando una previsualización de cómo se va a generar. Para mostrar cómo es cuando funciona correctamente, voy a conectar un mouse al iPad. Espero que se pueda ver el puntero. Creo que sí. Entonces, cuando estoy en la herramienta pluma, como vemos, este es el puntero. Tengo el modo goma activo y vemos que si empiezo a dibujar se ve esta línea y esta línea se mueve conforme yo me muevo y nos permite ver cómo se va a dibujar la curva. Si desactivo este modo, al seguir haciendo curvas no se ve esa línea, pero al volverla a activar vemos que podemos usarla de guía para ver cómo se van a ir creando las curvas. Se supone que esta función debería funcionar bien con la mano o con el lápiz, pero al menos en mi modelo de iPad Pro, que es del 2020, no funciona bien. Como vemos, sale esta raya por otro lado. En cambio, la he probado en la versión de escritorio y con un mouse y funciona perfectamente y por eso me pareció interesante mencionarla. Pero ahora voy a mostrar qué hacen estas otras dos funciones de aquí. Comencemos por esta que se llama conservar selección. Creo que para que sea más fácil de entender voy a abrir el panel de capas. Entonces, una vez que he terminado de dibujar, si como vemos en el panel, mantengo esta curva seleccionada y empiezo a dibujar nuevamente, esta opción me permite ver aún los nodos de la curva anterior. Y es útil si, por ejemplo, estoy haciendo un diseño y quizás necesito cruzar ambas curvas exactamente en un punto. Con esta opción activa es mucho más fácil de visualizar. Ahora están estas dos seleccionadas, pero puedo seleccionar solo esta curva para ver sus nodos mientras hago un nuevo dibujo. Pero también puedo seleccionar varias al mismo tiempo según lo necesite. Pero por ahora voy a eliminar estas curvas para despejar el espacio y mostrar qué hace este otro botón de aquí que se llama añadir curvas. Si yo tengo únicamente esta curva de aquí y dibujo una nueva, esta se va a crear en una nueva capa. Pero si selecciono esta y activo este botón al dibujar, esta nueva curva se va a crear en la misma capa. Y vemos que incluso el nombre de la capa ha cambiado de curva a curvas. Y por más que cada una de estas curvas es independiente, se van a mover como un único objeto. Voy a eliminar estas para mostrar una última opción que también podemos utilizar.
Y es que si estoy utilizando la herramienta pluma y tengo una curva y dibujo otra, y al final decido que quisiera unirlas, puedo seleccionar ambas desde el panel de capas y presionando en este botón de aquí, podemos unirlas y hacer que se conviertan en una única curva. Ahora voy a eliminarla para seguir y voy a ocultar todo esto para enseñar ciertos gestos y funciones del controlador de comandos que podemos activar para modificar el comportamiento de esta herramienta mientras dibujamos. La mayoría de modificadores sirven en los diferentes modos, pero voy a mantenerme en el modo pluma porque es el que más se suele utilizar. En este modo, como ya he mostrado antes, puedo empezar a dar toques para crear una recta o arrastrar para crear curvas. Pero si por ejemplo yo quisiera convertir este punto de acá en una recta, puedo desde el controlador activar la función Option para convertirlo. Y este me parece un buen ejemplo para que se pueda notar que la forma de los nodos cambia dependiendo si uno es una recta o una curva. Las rectas tienen nodos cuadrados, mientras que los nodos de las curvas tienen un círculo. Entonces, al tener Option activo, he cambiado este, que era un círculo, a un cuadrado, lo que significa que esta esquina es ahora una recta. Pero hasta que no levante el lápiz, este cambio no se va a aplicar y puedo seguir alternando entre los tipos de curvas. Esto también se puede hacer con el gesto de colocar un dedo en pantalla al mismo tiempo que estamos dibujando. Una vez que levanto el lápiz, el cambio se aplica y puedo continuar dibujando. Con este tipo de modificador puedo hacer este tipo de curvas, por ejemplo, y si muevo el controlador hacia abajo, eso dirige hacia dónde voy a dibujar una recta. Luego pongo un nuevo nodo y continúo, por ejemplo, generando otra curva. En este caso, me gustaría que este punto esté a la misma altura que este otro, pero no me han salido a la misma altura, entonces algo que puedo hacer es usar el modificador Command. Este me permite editar los nodos como si cambiara a la herramienta nodo, pero mientras sigo dibujando. Con este activo puedo reacomodar el nodo e incluso modificar sus controladores, que son estos de acá. Ahora, si yo quisiera continuar haciendo una recta y simplemente agrego un punto, se va a generar una curva. Esta se forma porque este controlador está apuntando hacia la derecha. Para que vaya hacia abajo necesito reacomodarlo con Command, pero esto mueve ambos extremos. Para hacer una curva como la anterior, también necesito convertir este punto en una recta. Para eso puedo activar Command, que nos pone en el modo edición, y activar al mismo tiempo Option, que permite convertir los nodos de curvas a rectas. Ahora sí puedo mover este controlador para acá, desactivo estos dos y el siguiente punto que ponga va a salir hacia abajo. Y luego puedo continuar dibujando. Otro de los modificadores que podemos utilizar al momento de estar dibujando es Shift. Voy a hacer una curva y mientras estoy dibujando sin levantar el lápiz, yo puedo ir ajustando el ángulo de los controladores. Pero si activo Shift, este movimiento se restringe a ángulos de 45 grados. No sé si se logra notar la diferencia. Si desactivo Shift, vemos que me puedo mover libremente, pero al activarlo, este movimiento está más restringido. Esto puede ser útil si se necesita ser preciso con los ángulos al dibujar. En este caso, he utilizado Shift mientras estaba dibujando, pero una vez que dejo de dibujar, es decir, que separo el lápiz de la pantalla, puedo editar este punto activando Command, como ya hemos visto. Pero si necesitara mover este punto en un ángulo de 45 o 90, puedo activar Shift al mismo tiempo para restringir el movimiento. Una vez que tengo el ángulo que quiero, puedo desactivar esto y continuar dibujando. Si al terminar de dibujar, por ejemplo, quisiera convertir este punto de aquí en una recta, puedo activar Command para entrar al modo edición y luego activar Option, y si doy un toque aquí, este se convierte en una recta. Existen más modificadores de los que he mostrado y voy a dejar un link a la página de Affinity donde se pueden revisar. Creo que conocerlos puede ser útil, pero si uno no recuerda todos, la ventaja de trabajar con vectores es que siempre podemos editarlos utilizando la herramienta Node. Entonces, por ejemplo, voy a deshacer las acciones hasta que esto era una curva, y si quisiera convertir este punto en una recta, si estoy en la herramienta Nodo, que es esta de acá, desde las opciones de arriba puedo hacerlo. Si selecciono este nodo y aprieto en este botón de aquí, puedo convertir esta curva en una recta. Y también podemos hacer lo inverso, convertir esta, que es una recta, en una curva, simplemente presionando en este botón de acá. Entonces, podríamos trazar un objeto haciendo curvas o incluso solo rectas, y de ahí con la herramienta nodo puedo redondear, por ejemplo, este punto de acá. Incluso puedo seleccionar más de uno al mismo tiempo y convertirlos a todos en suave. Lo que me ha faltado explicar es qué hacen estos dos botones de aquí, y para eso voy a despejar un poco el espacio y hacer visible esta capa,
y voy a aprovechar que esta es una curva cerrada para mostrarlo. Supongamos que acabo de terminar de dibujar esta forma que estaba acá, y si activo este botón, lo que hace es convertir esto en una máscara. Como es una máscara, únicamente nos permite ver lo que está dentro de ella. Entonces, si muevo esta forma para acá, podemos ver únicamente esta parte del diseño, y si lo muevo para abajo, únicamente se ve esta otra parte, que es lo que está mostrándose dentro de la máscara. Voy a deshacer todo esto para mostrar qué hace este otro botón de acá. Si selecciono esta opción, esto convierte esta forma a una selección de píxeles que sirve si estamos trabajando en el modo píxel para escoger partes de una imagen. Y con esto hemos terminado de ver todas las funciones que hay en la barra superior. Pero ahora lo que quiero hacer es mostrar cómo podemos utilizar esta herramienta con un par de ejemplos prácticos. Uno de sus usos es como herramienta para trazar sobre algún sketch que tengamos. En este caso yo he hecho este dibujo en la persona píxel. Y lo voy a usar de base para mostrar cómo vectorizar con la herramienta pluma. En este caso yo ya tengo una de estas hojas terminada, como podemos ver aquí, pero voy a aprovechar esta otra para mostrar cómo lo he hecho. Primero que nada voy a deslizar hacia la izquierda sobre esta capa para bloquearla. De esta forma me aseguro de no moverla de casualidad mientras estoy trazando. Para este ejemplo voy a utilizar el modo pluma y voy a disminuir el grosor del trazo a 1. Entonces voy a comenzar por esta parte de acá abajo, voy a colocar un par de puntos porque quiero que esta sea una recta, y luego me muevo hacia acá y arrastro para curvar la línea. De esta forma voy a seguir el contorno de la hoja arrastrando para curvar el trazo. Algo que trato de hacer es utilizar la menor cantidad de nodos posibles porque así es más fácil editar la forma luego. Si cometo algún error siempre puedo deshacer y mientras este nodo siga activo puedo seguir dibujando. En este caso, por ejemplo, he estirado mucho el controlador y por eso no me está dejando hacer una curva un poco más cerrada. Entonces puedo deshacer esto y activar Command para poder reajustar los controladores y que así no me den problemas al continuar trazando. Ahora, por ejemplo, voy a deshacer este punto porque me ha salido mal y prefiero ponerlo un poco más abajo. Y ahora sí, puedo continuar. Nuevamente puedo activar Command para hacer algunos ajustes antes de seguir sin necesidad de tener que cambiar a la herramienta Nodo. Este modificador nos permite ahorrar tiempo si queremos hacer pequeños ajustes y continuar dibujando. Por ahora voy a terminar de trazar todo el contorno y cerrar la forma. Para cerrar la forma hay que dar un toque sobre el nodo inicial. Ahora que ya está lista, puedo cambiar a la herramienta Nodo para hacer algunos ajustes finales. Como por ejemplo aquí que la curva no me ha salido tan bien. Y de esta forma puedo ir perfeccionando algunas de las curvas. Puedo agregar más nodos simplemente dando un toque donde creo que pueden hacer falta e ir editando un poco los controladores para que las curvas se ajusten más a mi dibujo original. Para verificar cómo está quedando, puedo ocultar la visibilidad de la capa de mi sketch. Creo que está bien, entonces ahora lo que voy a hacer son los detalles de la hoja. Para eso nuevamente voy a utilizar el modo pluma y en este caso solo necesito un par de puntos. En el caso de líneas como estas puedo comenzar con un punto y curvar el segundo nodo, o puedo empezar ya con un nodo curvo y continuar la curva con el siguiente. Y solo como recordatorio, como estas son curvas abiertas, hay que dar doble toque o apretar en la X para terminar el trazo. Entonces, ahora voy a terminar rápidamente de hacer todas las líneas usando de guía mi dibujo. Ahora que ya las tengo, puedo desde el panel de capas seleccionarlas a todas y luego desde el panel de trazo, en esta parte de aquí, dando un toque sobre este punto, puedo ajustar la presión para lograr el efecto de que se van afinando hacia el centro. Voy a aprovechar que las tengo a todas seleccionadas para agruparlas y, por ejemplo, si quito la visibilidad del sketch, podemos ver mejor el efecto que acabo de hacer. En esta vista, otra cosa que podemos notar es que algunos extremos sobresalen del contorno de la hoja, entonces lo que voy a hacer es contenerlos dentro de esta curva. Para eso, desde el panel de capas, simplemente presiono sobre el grupo y lo llevo hacia el nombre de la capa que se llama curva. Ahora, como podemos ver, estos bordes ya no sobresalen. Y luego, con la herramienta Nodo, voy a ir modificando un poco las curvas para terminar de hacer algunos ajustes finales. Creo que ya está. Entonces voy a hacer visible este grupo y voy a ocultar esta capa. También puedo cambiar el color de esta hoja a negro para que ambas se vean igual y así quedaría. En este segundo ejemplo voy a enseñar cómo podemos usar la herramienta pluma para trazar sobre una imagen como la de este loro que he obtenido de Unsplash. Voy a dejar el link en la descripción por si alguien quiere usarlo para practicar. Ya tengo la imagen bloqueada, por lo tanto puedo empezar a trazar encima de ella sin problemas. En este caso, voy a aprovechar el modo inteligente de la herramienta pluma. Y podemos comenzar, por ejemplo, por el pico. Pero creo que para que se vea bien voy a cambiar el color del trazo por este fucsia.
Entonces, si voy poniendo nodos, algo que me ha faltado hacer es restablecer la presión porque está recordando la del dibujo anterior. Esto lo hago desde el panel de trazo presionando aquí. Y voy a aprovechar para cambiar un poco el color del trazo, ahora sí. Con este modo, si yo voy colocando nodos alrededor de una forma, las curvas se generan de forma automática, sin necesidad de que arrastre el lápiz, como podemos ver. Entonces, esto me permite trazar imágenes de forma rápida, y en lo que me centro es en tratar de generar formas en base a los diferentes tonos de color que tiene la imagen. Por ejemplo, puedo hacer una forma aquí rodeando este color del pico, y quizás esta otra por aquí que tiene una tonalidad un poco más clara. Luego, con el selector de color, escojo un color de la zona y lo aplico. Y repito lo mismo para cada forma. En este caso voy a eliminar el color del trazo porque ya no hace falta y así puedo ver mejor los bordes para editar los nodos si es que creo que necesito modificarlos. Ahora vamos a dibujar esta parte de acá. Al terminar de dibujar este círculo y darle un color, me gustaría dibujar la forma que está debajo sin que se tape esta curva que acabo de hacer. Para eso podemos ir al botón de 3 puntos y desde aquí escoger que el destino de inserción sea detrás. De tal manera que cuando yo termine de dibujar esta forma y le dé un color, vamos a poder ver que esto está detrás del círculo. Usar esta opción puede ayudarnos a ir trazando objetos para dibujar en la capa correcta, pero en todo caso, también puedo ajustar el orden de los objetos luego de dibujarlos, como en el caso de esta parte del pico. En este caso puedo activar la herramienta Mover y desde las opciones que aparecen en la barra superior puedo presionar en este botón y desde acá tengo la opción de mover esta capa. Aunque la opción de escoger el orden de inserción antes de dibujar me parece bastante útil para acelerar el trazado. Por ejemplo, acá en el ojo puedo primero dibujar el brillo, le doy un color y activo la opción para insertar detrás. Y luego puedo empezar a trazar la parte negra del ojo. Le doy un color y vemos que este está detrás del brillo. Puedo volver a activar la opción y ahora dibujar esta zona blanca de acá. Como podemos ver, hasta este momento solo está utilizando el modo inteligente de la herramienta pluma y es bastante sencillo e intuitivo al momento de dibujar. Y siempre puedo ir haciendo ajustes con la herramienta nodo si lo creo conveniente. Como este proceso puede ser repetitivo, voy a acelerar un poco esta parte, pero básicamente lo que hago es fijarme en las zonas de la imagen donde los colores son diferentes y en base a ello trazo las formas. También es bueno, por mantener un orden, ir agrupando partes que van juntas e ir dándoles un nombre, como por ejemplo en este caso el ojo. Y conforme voy dibujando, si creo que hay alguna forma que necesita ser reacomodada, puedo ir ajustando eso desde el panel de capas. Otra cosa que puede pasar es que con el selector de color obtengamos un color que al final no nos convence, como en este caso de aquí, que siento que el color original era un poco más amarillo. En este caso, algo que también hago es cambiar desde el panel de color de rueda de colores a controles deslizantes HSL, y así me es más fácil llevar el tono más hacia el amarillo. O también como en este otro caso, que me parece que este tono de verde quedaría mejor siendo un poco más azul. Aunque igual siempre podemos deshacer y volver a tomar una muestra de color de la zona. Algo que también se puede hacer es agregar ciertos detalles con líneas y lo voy a mostrar en esta zona del ojo. Para eso voy a disminuir un poco la opacidad de esta capa, pongamos 25, y voy a ocultar el resto de las capas que están alrededor porque no me dejan ver bien la imagen. Creo que esta capa está muy transparente, entonces voy a subir un poco más la opacidad y voy a empezar a trazar sobre los detalles que tiene el ojo. En este caso voy a usar el modo pluma por variar, aunque igual se puede seguir usando el modo inteligente. Entonces voy trazando los detalles algo así. Por ahora no se ven porque el trazo no tiene color, pero puedo seleccionar este color de aquí y lo aplico. Deslizándome en la barra de aquí puedo disminuir un poco el grosor del trazo y como este nodo de aquí está un poco torcido, voy a usar la herramienta nodo para arreglarlo. Ahora me parece que necesitan ser un poco más oscuros, entonces voy a ajustar la luminancia desde los controles deslizantes. Voy a hacer un par de líneas más para dar más detalle y desde el panel de trazo voy a darle un efecto al trazo para que sea un poco más dinámico, jugando con los nodos de aquí. Creo que todo se va a apreciar mejor si restablezco la opacidad de esta forma, entonces algo así quedaría el efecto. Y ahora puedo volver a hacer visibles las capas que oculté. Pero ahora voy a agrupar esto para mostrar cómo sería la imagen terminada, porque si lo hago paso a paso, este video sería repetitivo y eterno. Voy a ocultar este grupo y a hacer visible esta otra capa. En este caso he seguido los mismos principios, he ido trazando formas en las zonas en las que veía cambios de colores. Esta versión tiene los colores planos, pero de ahí también se me ocurrió hacer una versión con relleno degradado. Entonces, por ejemplo aquí fui de un tono verde a otro más turquesa, porque si vemos en la imagen original, las plumas tienen más o menos ese efecto. También agregué los detalles a la zona del ojo
Y se me ocurrió usar la persona pixel para hacer el efecto de las plumas porque era más rápido. Creo que voy a cambiar de vista a esta otra para que se vea mejor. Entonces simplemente usé un pincel que hace este tipo de rayas, las contuve dentro de una capa que tiene la forma del oro y probé diferentes efectos de fusión. Por eso hay dos capas de pixel, pero al final esta fue la que más me gustó. Y finalmente también dibujé una rama, en este caso los efectos los creé con pinceles vectoriales. Le di un color de fondo parecido al de la imagen original. Creo que para que se puedan comparar mejor voy a desbloquear esta capa y moverla a un lado, así podemos verlas una al lado de otra. Y creo que eso sería todo, pero no olvides que si te ha quedado alguna duda o tienes alguna sugerencia, puedes dejármela en los comentarios. Espero que este tutorial te haya servido para aprender algo nuevo y si ha sido así, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Muchas gracias por verme, nos vemos.